Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a una persona que no nada más admiro, sino también respeto mucho por su labor académica, pero también porque fue directora de nuestra Facultad de Ciencias de la Conducta. Me estoy refiriendo a la doctora en Sociología Rosa María Ramírez Martínez. Ella tiene una formación de licenciatura en Psicología por parte de la UNAM y cursó sus estudios de doctorado también en la misma Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Ciencias Políticas en el área de Sociología. Actualmente se desempeña como investigadora y profesora de tiempo completo en esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella, aparte de trabajar en el área de la psicología, mucho tiempo se ha dedicado más al área de la educación, particularmente política educativa y en el área de la educación superior. Por consiguiente, pues la temática que vamos a trabajar con la invitada de lujo que tenemos hoy son los efectos fallidos en la política educativa y el caso específicamente de la educación superior. Doctora, pues bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí y aceptar esta invitación. Para nuestros seguidores y que nos vayamos metiendo todos en la temática, a mí me gustaría que empezara por regalarnos información acerca de un recorrido histórico de la educación superior. ¿Cómo surge? ¿Dónde? ¿En Europa tal vez? ¿Cómo llega a América o a México? Lo que usted nos quiera regalar, nuestros seguidores seguramente lo van a agradecer. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Y bueno, pues entraremos de lleno al tema. Quisiera decir que las universidades, porque así nace la educación superior, con la universidad, nace en el siglo XII, o sea, hace mucho tiempo, sí, ¿no? Y ladito de las grandes iglesias o las catedrales, por eso se hablaba de las universidades catedralicias, ¿no? Y de ahí la idea de cátedra. Y bueno, estaban muy amarradas al control que tenía la iglesia de la información, del conocimiento. En este siglo, la de Bolonia, la de París fueron las más antiguas. Y bueno, los estudiantes le pagaban al profesor, le decían, oiga, enséñenos, y el profesor recibía ese pago, no lo pagaba ni la iglesia ni otros, ¿no? Y claro, estaba el conocimiento muy organizado a la idea que la iglesia mantenía. Afortunadamente, por ahí del siglo XVII, más o menos, se gesta la Ilustración y todo ese movimiento, esta idea de pensar por nosotros mismos, esa idea de la razón, ¿no? Permite que las universidades que nacieron en ese sentido se vayan como independizando de las iglesias, ¿no? Y eso ha permitido que muchos pensadores pudiesen estarse formando en las universidades, por ejemplo Kant, por ejemplo Hegel, por ejemplo Marx, ¿no? Que se fueron formando en estas universidades. Así que la universidad tiene cierta independencia posteriormente. Se libera un poco del manejo clerical. Así es, ¿no? Que era dogmático fundamentalmente, ¿no? Entonces, claro que las primeras discusiones estaban sobre la idea muy religiosa, por los dogmas religiosos, y posteriormente la Ilustración, esta idea de la enciclopedia y las ciencias, fue lo que fue impregnando a las universidades en esta época, entre el siglo XVI y XVII aproximadamente. Oiga, fíjese que se me antoja preguntarle, si es que nos hace favor de decirnos, ¿qué ideas guiaban la educación cuando pertenecían, digamos, al clero o estaban más ligadas al clero? ¿Y qué ideas empezaron a guiar la educación cuando se escindieron o se separaron del clero? Claro, pues las ideas dominantes de la clase dominante, ¿no? En la época feudal, donde la iglesia tenía el control, pues las discusiones eran teológicas fundamentalmente, ¿no? Se organizaba la universidad en el trivium y el quadrivium, que tenía que ver latín, teología, pues la ciencia muy genérica en términos generales, ¿no? Las artes y este tipo de cosas. Por eso la idea de universidad. Y cuando la Ilustración se va como floreciendo, apoderándose de las universidades, ¿no? Estos pensadores enciclopédicos, su preocupación era la ciencia, esa ciencia natural, la forma de la física y de la matemática,
Solo recordemos que Kant lo que hace es justificar epistemológicamente la ciencia newtoniana, ¿no? Entonces, en esa idea, la ciencia organizada como la enciclopedia, ¿no? Física, matemáticas, geografía, astronomía, etcétera, ¿no? Fueron lo que más o menos impregnó a las universidades en el tiempo de la Ilustración, ¿no? Que es un poco el límite entre la época feudal y la época capitalista, ¿no? Muy bien. Oiga, ¿y qué camino han seguido teniendo las universidades, digo, ya aproximándonos hacia nuestros días? Bueno, yo quisiera, antes que a pasar a nuestros días, hablar de México. Muy bien, ¿no? Claro. En la Universidad Española, que como todos sabemos, América Latina fue el bastión de los españoles. Ellos llegaron a América con la idea de la Universidad de Salamanca, ¿no? Entonces esa universidad, que todavía estaba muy pegada a la iglesia, en fin, los españoles, se establece, no es que se estableciese como ahora dicen, una parte de esa universidad, no, sino la idea de la universidad en México, que fue en los tiempos feudales, ¿sí? Cuando estaba pegada a las catedrales, las universidades se instituían por el Papa, ¿no? Bien. O sea, él les daba como el permiso, y a veces los emperadores o los reyes les daban el permiso también. Por eso la de México tenía los dos permisos, las bulas se llaman, ¿no? Del Papa y del Rey. Así es. Y entonces, esta universidad en México fue algo diferente de las universidades europeas. Sí, fue muy, muy pegadita a la de Salamanca, y eso tuvo su virtud, pero también tuvo sus defectos, porque de alguna manera dependíamos del desarrollo de la Universidad de Salamanca o de España, que todos sabemos que tuvo un rezago posterior, y en México, o en la Nueva España, ¿no? La universidad dependía ideológicamente de ese conocimiento, o sea, nos traían el conocimiento, no solo la forma de vida, las costumbres, sino el conocimiento también. Entonces así nace nuestra universidad, que es de las más antiguas, por allá del 1500 y pico, ¿no? Y se establece toda la colonia, ¿no? Claro que quienes podían asistir a la universidad, pues solo los criollos, por supuesto, algunos mestizos, pero en realidad era para los criollos, y ahí se formaban, que tenía, bueno, igual, ¿no? La división del trabajo imponía la formación de médicos, abogados, y se acabó. O sea, realmente no cualquiera tenía acceso a las universidades. Como ahora. Bueno, sí, pero aunque ahora también han crecido en número, ¿no? Sí, Parece ser que hoy las universidades tienden, sobre todo las públicas, a ser masificadas, ¿no? Al menos eso es lo que se observa, crece enormemente la población. Pero la población es enorme. Bueno, quisiera también comentar que en el siglo XIX, cuando la independencia, cerraron y abrieron la universidad pontificia y real, ¿no? Por eso se llama así, tanto los conservadores como los liberales, ¿no? Entonces, claro, los conservadores dirían que los liberales se formaban ahí, ¿no? Esas ideas liberales, y los liberales decían que era bastión del pasado. Entonces, la cerraron muchas veces, lo que hizo que la universidad se cerrara y se generaran en los diferentes estados, sobre todo estados que eran más o menos ricos, ¿no? Institutos literarios como el nuestro, ¿no? Como esta universidad. Sí, bueno, esta universidad empezó siendo un instituto literario, ¿no? Así es. Efectivamente. Oiga, doctora, y entonces, ¿qué aciertos y qué fallas han tenido los sistemas universitarios o las universidades que nos han llevado a tener las universidades el día de hoy? Sí, bueno, quisiera decir que un punto importante es la Universidad Nacional, que es en 1910, por un proyecto de Justo Sierra, que en realidad estaba matizado por una concepción positivista, ¿no? Como la Escuela Nacional Preparatoria, pero hasta 1910 logramos tener una universidad nacional, ¿no? Que tiene otro camino, sí, que tiene otra idea, y claro, la otra idea es la idea positivista, ¿no? Eso es importante, aunque Justo Sierra era bastante moderado, pero en el proceso hubo un movimiento muy importante de estudiantes al final del siglo XIX, 1875, por una universidad libre,
Fíjese. Por eso matiza un poco la idea de la educación superior, esta idea de libertad, de razón, ¿no? Ese movimiento presuponía que podía apoyar la idea de una universidad libre. Justo Sierra en sus primeros discursos lo maneja, pero después va moderándose porque claro, se está aproximando la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, o sea, a quitar al dictador y este tipo de cosas, claro, que es el ambiente en el que nace la Universidad Nacional, se modera bastante y no nace como autónoma ni nace libre, sino como una universidad nacional. Es un punto importante. ¿Y entonces cuándo se vuelve autónoma o cómo logra esa autonomía? Porque por lo que yo estoy entendiendo, le confieso mi ignorancia en estas temáticas, pues ha habido gran impacto de las ideas de las clases dominantes sobre la conformación de las instituciones de educación superior, ¿no? Supongo que si quería justo ser una universidad libre y se tuvo que moderar por los eventos políticos del momento. Hoy las universidades se orientan mucho por el éxito, el ser mejor persona, ¿no? O sea, por aprender, o tal vez hasta por... O sea, sí, ¿no? Pero... Bueno, digo, pero esa es aparentemente es una tendencia. Pero a ver, cuéntenos, ¿cuándo se vuelve autónoma la Universidad Nacional? Bueno, hay una enorme discusión después de haberse ido Porfirio Díaz, porque es 1910 a 1920 aproximadamente el tiempo de la Revolución Mexicana. El país está un poco desordenado, ¿no? Un poco. Y en ese sentido la universidad sigue formando personas, pero no cierra, pero está como muy abierta a la nueva ideología que tenía que ver con la Revolución Mexicana. Y algunas ideas que son muy importantes en la Revolución Mexicana, como aquello de el producto es quien lo produce, ¿no? O los movimientos de Zapata, de Villa, no, claro que se institucionaliza posteriormente. Pero el movimiento, no lo vas a creer, está matizado por una influencia importante del movimiento argentino, ¿no? Que también estaban hablando sobre la idea de un autogobierno. Estamos como en 1918 aproximadamente. Y ese movimiento de Córdoba, que todo el mundo sabemos un poquito, ¿no? Impregna América Latina en términos generales. Pero el movimiento de autonomía en la Nacional, en la Universidad Nacional, es un movimiento conservador, en realidad, porque los estudiantes estaban luchando por una autonomía del Estado, ¿no? O sea, que el Estado no metiese la mano. Pero el Estado en ese momento es entre Calles y Cárdenas, es por ahí el tiempo, ¿no? Y no querían que el Estado pudiese intervenir en definir sus objetivos, sus planes de estudio, etcétera. Entonces es un movimiento importante, conservador, pero que logra la autonomía en 1929. Qué interesante. Y de ahí, ¿cómo se ha ido planeando la educación superior? ¿Hemos sido acertados en esto o hemos tenido fallas? Pues es que en realidad el proceso es de contradicciones. Alguien diría que es verdaderamente dialéctico, porque después de tener la autonomía, los movimientos que se gestaron al interior de la universidad fueron por definir si había una universidad con una filosofía que estaba Lombardo Toledano encabezando la idea del materialismo histórico, o la idea de la libertad de cátedra que encabezaba Antonio Caso. Entonces esa discusión es por los años 30 aproximadamente, el tiempo de Cárdenas, por ahí más o menos, en donde la universidad, que era autónoma, pues la habían dejado, la soltaron completamente, discutían sobre este tema. En realidad la discusión era mejor orador Lombardo Toledano, parecería que había ganado, pero en los hechos históricos ganó Caso, porque la gente defendía la libertad de cátedra, la libertad de investigación, la libertad, que es lo que matiza nuestras universidades. Los años 30 no fueron años muy buenos para la universidad porque no tenía dinero para sostenerse. Hasta un poquito después, que son como los años 40 aproximadamente, se le da un subsidio, que todos sabemos que lo manejan gracias a los impuestos. Pero después de esto, las políticas no fueron muy claras, como la política social en general. El proyecto en el país era un proyecto de industrialización, ¿no? La industrialización de sustitución de importaciones en los años 40, y lo que necesitaban era profesionistas que llenaran este trabajo, ¿no? Los profesionistas para la industrialización. No me diga que entonces empezaron a formar
sus propios candidatos a trabajadores de las empresas. Sí, por eso la idea del Politécnico Nacional, que es alrededor del 38 aproximadamente, ¿no? Porque la universidad estaba en sus discusiones y dijeron necesitamos técnicos, ingenieros, y el Politécnico nos parece muy bien. Claro que el modelo es francés, ¿no? La Politécnica en Francia está separada de la universidad, como acá en México. Como así. aquí, como la Escuela Nacional de Maestros está separada. Y estas dos son las grandes vertientes que dominan la educación superior en México. En esos tiempos. En esos tiempos. Bueno, sí, hoy hay algunas alternativas, ¿no? Sí, claro. Diferentes. Claro, pero la población crecía, el país también se industrializaba y pasamos de ser un país campesino a un país semi-industrializado, semi-urbano, ¿no? Y eso hace que los grupos sociales empiecen a pugnar por entrar a la universidad. Entonces, por eso la idea de la, yo no diría masificación, diría expansión de la educación un término superior, muy adecuado, expansión. Porque hay universidades que no crecieron tanto, la nacional por supuesto sí, pero se expande las matrículas, las instituciones, y claro, la educación privada también, porque la educación privada comienza por los años 40. La iberoamericana, el tecnológico de Monterrey es de la década de los 40, ¿no? Entonces empieza como a conformarse una polaridad en la educación pública y la educación privada, ¿no? Pero por allá de los años 50 hay una política institucional pública del plan de 11 años. Parece que es un plan para educación básica, pero tuvo sus repercusiones en educación superior. La idea del plan de 11 años es que los niños permanecieran en la educación primaria hasta que la pudiesen sacar, porque los niños se iban a trabajar, al campo, y entonces la idea era hacerlos permanecer hasta que sacaran la primaria. Eso conlleva una luz, ¿no? A la educación media superior y luego la educación superior. A eso se debe la expansión de la educación superior. Pero bueno, ya ahí había la alternativa también de que se fuera pública y que fuera privada. Sí. Le pregunto, ¿tenían las mismas políticas la privada que la pública? ¿O se parecían en algo? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Porque ya me interesó bastante esto, oiga. Sí. En realidad bueno, siempre hemos tenido un sistema político muy centralista, a pesar de que digan la federalización, etcétera, pero es el Estado el que define las políticas y es el Estado el que las va llevando. Así que en algunas instituciones privadas no estaban muy de acuerdo con la política, como Guadalajara, por eso la universidad privada es la autónoma. ¿No? Porque no estaban de acuerdo con las políticas socialistas de los años 34 a 40 más o menos, se vuelve autónoma para separarse de esas políticas. O el TEC de Monterrey, que es más tardío, pero que no continúa con todas las políticas, continúa con algunas, pero no todas, mientras que la universidad pública, pues en realidad esa idea de la autonomía hacia que ellas pudiesen definir su organización, sus planes de estudio, su contratación de profesores, etcétera, especialmente la nacional, que se sigue manteniendo autónoma lo más posible, porque también depende enormemente del Estado, ¿no? Supongo. Todas dependen del subsidio, ¿no? Sí, pero la Universidad Nacional no ha entrado, como en estos últimos tiempos, a una política que es muy restrictiva, y que otras instituciones como los institutos tecnológicos federales, como las universidades autónomas de los estados, etcétera, entran de lleno en el manejo del presupuesto, los PIFIs, ¿no? Todas estas cosas que conocemos, la evaluación de profesores, el SNI, todo ese tipo de cosas. Bueno, el SNI sí ha sido a nivel nacional. ¿No? Pero PROMEP y todos los demás están muy acotados para universidades de los autónomas de las regiones, los institutos tecnológicos, etcétera. Pero esto comienza cuando se transforma el proyecto nacional. De ese proyecto de la industrialización, un proyecto en realidad de intervención del Estado, del Fordismo, se convierte en un proyecto neoliberal. Y ese proyecto neoliberal que
ahora le llamamos globalización porque son los bancos los que nos van haciendo recomendaciones, empieza a entrar de lleno a la política pública, a todas las instituciones de educación superior. O sea, las decisiones políticas van de alguna manera guiando hacia dónde orientar la educación. El problema es que ahora no son las necesidades de las instituciones, sino de los bancos, o la OCDE, o el Banco Mundial, o el Fondo Monetario. No puede ser. Y entonces, bueno, no hemos salido entonces de la propuesta de, a ver, yo necesito tales perfiles de egresados y esos son los que requiero y ya me los haces o como maquila, oiga. Bueno, en realidad hay una división del trabajo y esa división del trabajo impone un poco esas profesiones. Un poco porque también hay cierta, como profesiones emergentes, ¿no? O dominantes. Pero ahora el problema no es que maquilemos a profesionistas, el problema es una política de desempleo. Ese es el problema en general con una visión neoliberal. O sea, tenemos también pocas oportunidades de empleo, entonces mándalos a las escuelas para que retrasen su formación. ¿Podría ser así? Podría ser, pero en realidad lo que ha venido utilizando ese discurso es de la falta de calidad de los profesionistas. Es una pena, porque lo creemos que nosotros formamos mal a los profesionistas, pero en realidad es una política social, una política económica, porque a la hora de tener mucha gente formada, abarata el salario. Estar esperando sobre un trabajo, abarata el salario. ¿Sí? Entonces eso es lo que ha venido pasando. No que nosotros no los formemos bien, pero utiliza ese como lenguaje, ¿no? Ideología, pues, para decir y acusar a las universidades que no formamos bien a los profesionistas. Oiga, pero yo aquí le quiero hacer una pregunta que me parece de veras muy importante. Ciertamente a lo mejor las empresas acusan que no formamos bien a los profesionales. Pero fíjese, y este es un comentario como profesor, yo me he dado cuenta que esos tiempos administrativos que van tan rápidos, que los semestres no son de 6 meses sino de 4, nos hacen correr y los muchachos vienen a pasar materias más que a aprender. Esto también ha sido producto de estas políticas educativas, que no se está conservando esa mística, ese amor por el conocimiento, que la gente viene nada más a memorizar y no a reflexionar, a razonar, a sentarse a pensar, porque yo estoy convencido que alguien que se dedica, como en su caso, a la investigación, también debe tener espacios de reflexión, de soledad, de pensamiento, de filosofar, de cantar las ideas. Y por ejemplo también a los profesores nos urgen con el currículum para el PROME, para el SNI, para el plan de trabajo, como si uno pudiera prever, ¿no? Anticiparse qué va a hacer y si le van a aprobar los artículos o qué. O sea, y estamos metidos llenando currículums todo el tiempo, pero menos dedicados a lo que es el espíritu universitario, ¿no? De producción, de investigación. ¿Usted qué piensa de esto, doctora? Yo creo que ese es un error, no es un acierto. Es un error, por eso yo siempre pienso que las políticas son fallidas, porque trabajan una idea deconstructiva de la universidad y dan una idea de que la universidad no está caminando bien, ¿no? Que es de falta de calidad, cuando en realidad tiene que ver con políticas voy a poner el ejemplo del currículum, ¿no? Ahora que se trabajan por competencias. Sí. Entonces, cuando se trabajan por competencias, termina uno por dejar fuera el pensamiento y la reflexión, los aspectos filosóficos, ¿no? Y entonces, claro, la gente lo que aprende es apretar tuercas, un poco analógicamente, sí, está, ¿no? Bien. Y entonces, claro, los jóvenes, ¿qué les va a preocupar? Pues aprender a apretar la tuerca. ¿No? Fíjese que yo a veces me he puesto a pensar, no lo puedo asegurar porque no conozco cómo salen ya los egresados, pero he observado que se forman en muchas universidades más como técnicos que como pensadores y profesionales de la materia en la que están. Claro. Eso es lo que yo he observado. Pero tiene que ver con estas políticas. Y bueno, el profesor también se debate en términos de sus trabajos. Ahora tiene que ser profesor, investigador, tutor, gestor y otras muchas tareas para que más o menos le vaya bien en la evaluación y pueda
tener un salario más o menos decoroso, ¿no? Que no le permite hacer una docencia pues lo mejor posible, ¿no? Sí, estamos más metidos en el sistema de evaluación por puntos que en la producción académica como tal. Así es. Y entonces, claro, ¿qué es lo que te preocupa cuando Hacer estás en puntos. el salón de clase? Exactamente, ¿no? O le dices al chico, ya no puedo llevarte en tutoría porque se me acabó, tengo que llevar 3 y no más, ya no me cuenta, ¿no? Sí, entonces sí. Los maestros entran en una dinámica pues competitiva, ¿no? Para tener un salario más o menos acomodado, porque el salario no ha aumentado. Lo que te dan ahora son estímulos. Como becas. Como becas que te pueden quitar, pero que la gente logra vivir más o menos. Más decorosamente. ¿No? Y eso ha venido al traste con las instituciones. La verdad que la universidad o la educación superior debería de ser una educación abierta, ¿no? Debería de dejar permanecer y entrar a la universidad a toda la gente que quisiera estudiar. Que quisiera aprender. Que quisiera aprender, ¿no? ¿Y cómo podríamos hacer evaluaciones que no dependieran de los tiempos administrativos? Yo sé que es una locura tal vez lo que estoy planteando, pero a mí me parece que debiera ser como, oiga, yo quiero ser zapatero, pues me voy con usted a aprender a hacer zapatos y no hay prisa. Ya aprendí a cortar, ¿no? A usar el suaje para la piel, ya aprendí a coser, ya aprendí. Ya algún día llegue y digo, sí, soy zapatero. Algunos autores, como Marcela Molis, que es una argentina, diría que hay que refeudalizar, ¿no? A la universidad, porque recordemos que antes se agrupaban los alumnos con un profesor, le pagaban y él formaba a esos alumnos. Así es. Diría ella que esa es la forma. Yo no creo que sea así, pero sí creo que la universidad debería de ser abierta a toda la gente que quisiera aprender, Fíjese que quisiera estudiar. Exacto, pero a la gente que quisiera aprender, que le guste aprender, que quiere y le guste estudiar. En otra entrevista que tuvimos, comentaba yo con el maestro, que Einstein dice, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Yo tratando de parafrasear esto, yo digo, bueno, todos tenemos algo de inteligencia, pero no todos somos inteligentes para lo mismo. Habrá que haber personas que tengan inteligencia para ser futbolistas, bueno, qué carayos, esa es la aplicación de su inteligencia. Habrá quienes son, como usted en su caso, para ser doctores, pensadores, que les gusta la filosofía, la historia, la política, y habrá quienes les gusta la medicina, ¿no? Ser cirujanos. ¿A qué voy con todo esto? Yo creo que sí debe ser abierta, pero se debe recibir a las personas que tengan esas habilidades, esa aptitud, esa vocación, que de verdad, y no que vengan convencidos de que todo el mundo puede hacer lo que quiere en esta vida, ¿no? Y que se puede alcanzar cualquier meta haciendo el esfuerzo, porque a veces esforzándose, pues no se llega a la excelencia académica. No sé si usted... No concuerdo con usted, bueno, porque pensaría que es una concepción conservadora. Bien. ¿No? Si no, las mujeres no estaríamos en las universidades. No, alguna vez pensaron, esto no va para allá. Pero alguna vez pensaron que las mujeres no teníamos la capacidad para pensar, la tienen, y muchísimo más amplia incluso que los Pero varones. Era una visión conservadora. Sí. Yo pensaría que mucha gente está muy dispuesta a estudiar y aprender, ¿no? El problema es que socialmente no tiene la condición, tiene que trabajar, tiene que estudiar al mismo tiempo, tiene que mantener a la familia, tiene que, ¿no? Entonces eso hace que la gente tenga restricciones para estar. Bueno, ese es un elemento que es muy importante, pero entonces, ¿cómo detectar a estos talentos e invitarlos? Yo creo que todos tienen la posibilidad, eso y claro, de esa posibilidad puede ser que alguno sea muy brillante, ese ¿no? es el punto. Pero ¿cómo saberlo? ¿Cómo poderlo detectar de antemano y decir usted a usted, ¿no? O los negros solo saben correr, ¿no? Como en Norteamérica. La idea es dejarles entrar y dejarles estudiar, porque yo creo que muchos de ellos tienen esa capacidad. Yo soy gente que creo que la capacidad se hace, no se nace. ¿Sí? Entonces, yo me puedo pensar de estudiante, pues no era muy brillante, ahora tampoco lo soy, ¿no? Sí. Pero la idea es un poco el ambiente que te estimula a estudiar, los libros, los profesores. Si tú no tienes ese ambiente, ¿cómo puedes saber que tienes esa habilidad?
Entonces yo creo que la universidad debería ser irrestricta, debería ser libre, ¿no? Podríamos decir lo que nosotros pensáramos, sin limitaciones y sin coartar ni la entrada ni la posibilidad de discutir el tema. Podríamos no estar de acuerdo con muchas personas, pero todos tienen el derecho de decirlo, ¿no? Y tienen el derecho de discutirlo. Y entonces yo creo que la universidad debe de enseñarnos eso precisamente, ¿no? A que nosotros podamos tener la posibilidad de formarnos, de estudiar, de discutir y de hablar de nuestras verdades. ¿Y cómo hacerle, doctora, ya para ir cerrando? Porque, que no quisiera yo cerrar, déjeme decirle que estoy de verdad interesado. ¿Cómo hacerle para evitar precisamente esos problemas administrativos de córrele, ya viene la evaluación, ahora, y eso no refleja el avance realmente de pensamiento cognitivo, de crecimiento intelectual de las personas, ni le permite la dedicación del 100% al profesor para investigar algo? Claro, yo creo, en realidad lo que pensaría, que todos estamos en desacuerdo, sí, ¿no? Solo que hacemos una como forma de resistencia. Bueno, yo actualmente no estoy en ninguna parte de estímulos, pero estuve también metiéndome en esa carrera competitiva, individualista, de tensión, ¿no? Sí, y bueno, un día dije, ya no estoy haciendo lo que debería y tendría que regresar a repensar las cosas. Yo creo que está en la organización de los profesores. El problema es que estas políticas nos han llevado a una individualización. Cada quien se rasca como puede, ¿no? Pero yo creo que organizarnos por tener un mejor salario, un salario digno, y no tener esta parte de estímulos, que lo que hace cualquier gente que tiene necesidad de dinero, haría cualquier cosa, claro, ¿no? Y ellos, los políticos, lo saben. Entonces, claro, cuando un profesor gana menos, no le alcanza, pues tiene que entrar a todos los estímulos. Pero si nos organizamos y luchamos por un salario digno, ¿no? Y trabajamos sobre la idea de una mejor universidad y una mejor formación, tanto para los estudiantes como para nosotros, creo que podríamos empezar a trabajar los efectos negativos de estas políticas. Última pregunta. Usted habla de una mejor universidad. Eso me habla de alguna manera de un ideal. ¿Cuál sería su universidad ideal? Esa es una pregunta muy difícil, ¿no? Claro, o sea, pero usted es una persona que me va a ayudar. No, yo creo que la Universidad Nacional Autónoma de México, y no por ser alma mater, o a lo mejor por eso, creo que ha mantenido una cierta dignidad. Ahí se confía en el alumno, se confía en el profesor, no hay la restricción de si firmó o no firmó, sino en la producción, en el aporte, en muchas cosas. Claro, y pone a discusión las políticas. Por ejemplo, han discutido sobre la idea de competencias y no en todas partes ha ingresado el currículum por competencias. Nosotros aquí lo tuvimos que hacer a fuerza, ¿no? Entonces, tienen como la libertad de discusión y de decisión. La libertad es lo que yo me Y yo creo que la ha mantenido como la Universidad Nacional, como una universidad autónoma que puede decidir por ella misma, ¿no? Y que por lo menos tiene un nivel bastante elevado, es una de las que rankean, ¿no? Sí. Aunque no estoy de acuerdo con los rankings, pero que forma personas mucho más pensantes, mucho más reflexivas y con muchas ganas de aprender. Tiene una presencia diferente, ¿no? Yo creo que es un ejemplo a seguirla, si le queremos llamar la madre o la hermana mayor o como le quisiéramos llamar, pero a mí me parece que algo que ahí sí priva es la confianza en las personas que ahí laboran. No hay esa desconfianza de no vino o no llegó temprano o no sea, cosas de ese tipo. La gente va y se dedica, o si quiere llegar en lugar de su cubículo, llega a la biblioteca y ahí se puede estar todo el día. Hay una mística, ¿no? Sí, una tendencia a saber, a conocer. Y yo creo que eso efectivamente sí es una universidad ideal. No sabe de verdad cuánto le agradezco esta charla que nos hizo favor de regalarnos. Y bueno, mire, a nosotros no nos gusta triangular la comunicación,
Por consiguiente, si usted no tiene inconveniente, le regala su correo a los seguidores para que entren directo en contacto con usted, porque a nosotros lo que nos toca es entrevistarla, pero el contacto yo no me voy a meter, eso es de usted, por favor. Claro, pues muchas gracias por la invitación y la charla, fue muy amena. Y bueno, mi correo es rosamariar@gmail.com. Pues de verdad le agradezco en el alma que nos haya aceptado esta invitación. Gracias. La felicito porque creo que ha sido una de las charlas que me han tenido muy entretenido, ¿no? Y es difícil entretenerlo a uno. Pues muchísimas gracias, espero lo disfruten. El Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad, la Facultad de Ciencias de la Conducta de esta Universidad Autónoma del Estado de México, al servicio de la comunidad, intentando aportar ideas en las diversas áreas que tenemos en esta universidad, con la finalidad de apoyar para que este México nuestro tenga los mejores estándares, no solo de calidad educativa, sino de posibilidades de ser feliz, de vivir contento, de estar cómodo con el lugar donde vive y con la gente con la que comparte, como en esta ocasión. Gracias. Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde, quedamos para la próxima, que estén muy bien.